Muy bien, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio a esta tercera clase de ataque Trompowsky, que es la primera parte de este curso de mini curso de ataque Trompowsky. Vamos a tener una segunda parte porque es un sistema, un esquema bastante interesante para jugar de blancas, flexible. Entonces, muchos jugadores lo tienen como parte de su repertorio porque si bien es una apertura que podemos jugar directamente sin estudiar otras, tal vez el efecto más importante que tenga es el efecto sorpresa, y ya al ser un esquema, esto permite bueno, muchos jugadores con negras puedan empezar a conocer alguna manera de enfrentarlo y bueno, no digo que resuelvan todo, pero sí nos va a costar mucho más con blanca tratar de sacar ventaja. De todas maneras, es un esquema que podemos jugar con un equilibrio durante un largo rato y se puede jugar perfectamente. Pero bueno, el efecto sorpresa o tratar de generar algo diferente en la partida que no conozca a nuestro oponente sería lo ideal, y este esquema es bastante potente en ese aspecto. Habíamos estado mirando lo que tiene que ver con caballo F6, que es bueno, es la segunda jugada más utilizada después de peón D5, sobre todo teniendo en cuenta para jugadores, como dijimos, este mini curso es para jugadores de hasta un ranking más o menos de 1800 de lichess, de los lichess, no es tan avanzado. Por ahí, bueno, Guille se entusiasma un poco y muestra cosas interesantes, que bueno, él sabe bastante y bueno, es jugador también de este esquema. Pero ustedes cualquier cosa pregunten, no se queden con las dudas, a veces se avanza mucho y bueno, la idea más allá de avanzar y de aprender una nueva apertura es que ustedes puedan comprender sobre todo las ideas principales. Bueno, caballo F6, que es la segunda jugada más utilizada por las negras, sin lugar a duda, y alfil G5 es la jugada que le da bueno, la idea al ataque trompo. Como ya sabemos, el alfil se ubica en esta diagonal con la intención de capturar al caballo. Todo esto tiene relación con el centro, porque el caballo controla una casilla importante que es E4. En la segunda parte vamos a estar viendo esta jugada que es caballo E4, seguramente una vez finalizado este mini curso que terminaría el lunes próximo. Tomaremos una semana con este curso de los lunes y retomaríamos a la siguiente, con esta variante de caballo 4 para que ya les quede completo. Todas estas grabaciones y artículos y todo va a quedar disponible por lo menos durante 3 meses, creería yo. Y ustedes, si quieren, pueden copiarlo en su Drive, pueden descargarlo. En caso de que no puedan, me avisan. Porque bueno, a medida que se vayan sumando otros cursos, por ahí ya la nube va a empezar a ocuparse. Pero bueno, mientras haya lugar disponible en la nube, no va a haber problema tampoco. Yo digo 3 meses aproximado, puede que sea más. Entonces, la semana pasada estuvieron viendo la jugada, la semana pasada, hace 2 semanas, la jugada peón E6. Peón E6 que permite la interesante jugada peón E4. No es tan fácil de jugarla. Lleva a líneas muy complejas para las negras que tienen que jugar con cierta precisión. Bueno, con blancas también, pero vimos que las blancas tienen muchos planes y es muy flexible. Eso también lo hace buena esta apertura porque podemos jugar de diferente manera. Muchas veces dependiendo del estado de ánimo, también la competencia en la que estemos o la partida, lo importante que sea. Que todo eso lleva a la toma de decisiones. Pero en este caso vamos a pasar a los esquemas de fianqueta. Esto es muy normal en aquellos jugadores que les gusta la defensa india de rey, que les gusta jugar la Erunfel, y es bastante flexible también para las negras, pero permite la jugada que vamos a estudiar el día de hoy. Que ¿Cuál sería esa jugada?
Alfil por caballo. Ahí está, la jugada es alfil por caballo exactamente, con el objetivo de dañar la estructura de peones. Doblar estos peones, decimos doblar porque están en la misma columna, a cambio de eso vamos a entregar un alfil, por lo tanto, las negras se van a quedar con sus dos alfiles, la pareja de alfiles que juntas y en posiciones abiertas suele ser bastante importante. Ahora bien, la pareja de caballo en posiciones cerradas y bloqueadas suele ser más importante porque los caballos pueden saltar y los alfiles no. Por eso la tendencia en principio va a ser no abrir tanto el juego, tantas líneas, y ahí es donde vamos a basar la estrategia a grandes rasgos. La jugada peón E3, bueno, ahí ya vemos cuáles son las ideas que vamos a tener, sobre todo la formación de esta cadena de peones. Alfil G7. Bueno, acá eh, tenemos diferentes jugadas y posibilidades, también distintos órdenes. Las negras, bueno, eligen alfil G7 porque van a enrocar rápido, ¿no? Como en un esquema indio de rey. Acá habría dos posibilidades. Una es jugar caballo E2 directamente y otra hacer la jugada ya peón G3. Por ahí, o también caballo D2, para que no sepa cuáles van a ser nuestras intenciones. Esas serían como las alternativas. En este caso, vamos a ir directamente a esta jugada que recomienda Guillermo, que es la jugada G3, pero como le digo, por ahí si no quieren descubrir que ya van a hacer el peón caballo D2 suele ser una alternativa, y después de enroque, un, un caballo E2 a veces también suele ser interesante, sobre todo para provocar esta jugada que es de 5, porque vamos a tratar de mantener una estructura bloqueada. Entonces, acá es donde jugaríamos G3 para presionar también en esta diagonal. ¿Por qué le digo esto? Porque, bueno, a veces si el peón está en D5, hace que la posición esté un poco más bloqueada y eso permite que los caballos puedan maniobrar libremente. Recuerden que cuando tienen un par de caballos contra un par de alfiles, las posiciones bloqueadas, tenemos que maniobrar un poco más. Entonces todo se vuelve más lento, con maniobras, y bueno, hay que tener paciencia. No, no es fácil, pero bueno, ahí tenemos que ir caballeando, como se dice, hasta encontrar casillas buenas para el caballo, buscar un objetivo donde atacar, algún punto por donde avanzar, aunque en este tipo de esquema posiblemente en la mayoría de los casos vamos a avanzar por donde nos indica la estructura de peones, en este caso la cadena de peones, que va a ser qué sector. El flanco de dama. El flanco de damas. Siempre es bueno ver las estructuras de peones que nos van a dar una guía. Bueno, esas son unas alternativas como para no ser tan directos, pero la jugada G3, aquí, que es la recomendación de Guillermo, está muy bien. Parece raro, ¿no? Porque jugamos E3 con, muchas veces lo hemos eh, comentado en algún otro curso o clase, que este alfil, bueno, como ya tiene salida por este lado, armar un flanquito no tiene tanto sentido, porque ya tiene el alfil salida. Pero en este caso es una situación particular, podemos decir, porque estos dos peones van a crear un, un punto muy fuerte de apoyo para un caballo nuestro y a su vez van a frenar los peones doblados, que van a querer avanzar y bueno, deshacerse. Si nosotros hiciéramos una jugada que es muy natural como alfil de 3, luego de enroque seguramente, algo así, ¿no? Vamos a poner el caballo acá, jugamos normal. Entonces las negras podrían venirse tranquilamente con un F5 y después de enroque, buscar hacer un F4 para después lanzar el otro peón. Entonces ahí se vuelve un poquito más complejo y, y las negras tendrían suficiente contrajuego e intentarían abrir la posición. Por eso, con el pianqueto, lo que hacemos es tener un control mucho más fuerte de ese avance. Todo esto
es pensando ya en el medio juego. Aparte, como dijimos, la zona de ataque nuestra va a ser en esta oportunidad el flanco de dama y este alfil se va a ubicar justamente en esa diagonal que va a ser sumamente fuerte. Ahí donde están las ideas más principales de 6 y por esta razón es que el caballo no va a salir por la casilla natural, que es F3, cercana al centro, sino que va a salir por la casilla de 2. Una, para dejarle la vía libre al alfil, que como verán ataca este punto y este ya no puede salir. Entonces también entorpecemos el desarrollo de nuestro oponente. Y este caballo que va a ir ubicado al punto F4. Ahora, ¿cuál es el detalle con lo que le comentaba hoy al principio? Que si este peón estuviera aquí en D5, entonces este caballo en F4 va a poder atacarlo a ese peón en D5. Ese es como un pequeño detalle, pero bueno, tal vez más adelante cuando hagamos un curso más avanzado vayamos como a las sutilezas. Ahora, lo que más queremos, que buscamos con este mini curso es que ustedes puedan captar cuáles son las ideas principales para que tengan este repertorio con blancas y puedan jugarlo de manera lo más fluida posible. A medida que ustedes lo jueguen, lo practiquen y lo pongan a prueba, van a encontrar también más detalle que pueden ser interesantes. Peón F5. Peón F5, peón C4, en este caso ya directamente avanzando. También otras opciones que podemos utilizar tranquilamente, San Roque, por supuesto, asegurando nuestro rey y viendo qué hacemos. Otra alternativa también puede ser caballo de 2, pero en este caso ocupar el centro ya está bueno, ¿no? Está bueno, ahí queremos mantener el control también de la casilla C5 y acá es claro la jugada que marca para las negras, que es C5, es porque quiere evitar la expansión del blanco. El blanco se va a expandir siguiendo la línea de la cadena de peones, que es la jugada C5. Por ahí no directamente, tal vez más adelante vamos a tener que jugar un B4 para luego responder con C5. Y así de esa manera, en caso que no capturen, tomamos con el peón lateral hacia el centro. Bueno, esa es la idea, van a tratar de impedirlo en lo posible, pero no es tan fácil impedirlo, porque si jugaran C5, o puede ser en este caso, acá ya con blancas, podemos seguir nuestro desarrollo normal de piezas, y ahora la casilla D5, que junto con el alfil, van a ser un hueco importante, un hueco porque no hay peón que pueda expulsar a una pieza de esa casilla, sí se puede cambiar por otra, pero ahí ya es diferente. Realmente las blancas ya empiezan a tener un juego muy cómodo y como esa casilla también en un futuro este caballo puede llegar fácilmente vía F4 e instalarse también, ya tenemos varias piezas que llegan a ese punto. ¿Cuál es la importancia de ese punto? Que es un punto central. Como todo puesto central, al ocuparlo vamos a lograr dominar una zona o un territorio donde van a transitar muchas piezas. Y si tenemos el control, podemos dominar ahí o expandirnos desde ese lugar. Y algo importante cuando ataquemos, que es tener el control del centro. Primero controlamos el centro, luego atacamos por un flanco. Si vamos a atacar por un flanco, el centro tiene que estar controlado o cerrado. Si vamos a atacar por el centro, bueno, tenerlo abierto. Y si el centro está abierto, cuidado, no atacar tan rápido por los flancos porque puede venir un contragolpe central. Lo mismo si a ustedes lo atacan por un flanco, un contragolpe central suele ser muy fuerte. Por ejemplo, C por D4, peón por, y eso estaría bien. También es interesante la captura de caballo. Que bueno, para dejar este peón débil, porque no puede ser defendido por otros peones, y está en una casilla también débil, igual que la casilla de 5 ahora. Entonces podemos bloquear ese peón para que no avance y luego enfilarnos acá con la dama, la torre y atacar ese peón. Primero lo bloqueamos, lo detenemos y luego lo eliminamos. Un peón aislado, que las negras tendrían que buscar la forma de liberarse de ese peón. Entonces caballo acá es como más posicional, más tranquila, más estratégica, pensando en esta debilidad.
C4 ya con la intención de ganar más territorio, porque ahora ubicamos un peón más en el centro, controlamos más casillas, no vamos a hacer un plan tranquilo, pero ya estamos ganando mucho más territorio, tenemos una expansión más grande. Las dos jugadas son válidas, tal vez dependa de eso el estilo. Algunos preferirán peón por, otro caballo por. Particularmente, yo me inclinaría un poquito más por el caballo por, desde lo personal, por quizás mi estilo de juego, pero las dos son, si quisiera jugar con mucha energía e intentar atacarlo con todo, tomaría de peón. Ahora sí, estoy tranquilo y quiero jugar a largo plazo, tomaría de caballo. Ahí van las decisiones poco a poco. Peón por, caballo C6, dama de 2, como ya sabemos, este esquema es muy flexible. Tenemos que controlar también la casilla de F4 para que nunca avance ese peón. Como nos están presionando doblemente acá, pueden ahora jugar F4. Pero tras F4 se puede comer tranquilamente. Podríamos comer de peón, por supuesto, aunque nos va a quedar algo rara la estructura. Y a eso puede venir dama H4. Pero como pusimos la dama en D2, podemos tranquilamente capturar de dama y defender. Entonces nos quedamos simplemente con un peón de más. Y bueno, casi gratis sería, o es gratis, prácticamente. También defendemos. Por eso, en ese caso, se pueden usar las dos alternativas. También si no queremos problemas y queremos asegurar nuestro rey con enroque, es otra opción también. Cualquier duda, pregunta, pueden decirnos. Bien, entonces esa es una de las variantes posibles. Caballo de 7 ahí lo que busca es, bueno, caballo F6 para venir a controlar la casilla 4. También, ¿por qué no preparar la jugada C5? Pero G5, como ya vimos, es bueno para las blancas. Caballo BC3. Caballo BC3 vamos desarrollando en torno al control de la casilla D5. Próximamente también nos podemos venir a controlar desde ese lugar. Avanzar estos peones que están así medio raros es bastante difícil porque eso dejaría muchas más debilidades y si logramos bloquear esos peones, los alfiles, que son las piezas importantes, piezas menores, importantes, van a estar trabados, no van a poder expandirse en todo su juego. Y eso es también lo que trataríamos de hacer. Caballo F6. Bueno, caballo F6 es la jugada natural. ¿Cuáles son las otras opciones? Peón C6, tratando de controlar el centro, con posibilidad de sacar la dama en un futuro, pero a esa jugada podemos venir simplemente con enroque. No hace falta que nos compliquemos. Tenemos una ventaja que se llama ventaja a largo plazo, que es la estructura de peones. Entonces, ¿qué ocurre con estos peones? En la medida que se muevan, van a ser más débiles. Mientras estén así, quietitos, van a estar bien, van a estar sólidos, pero si se mueven, estarían cada vez más débiles. Entonces, eso, ¿qué pasa? No poder avanzar los peones, no poder crear ruptura, las negras no van a tener un ataque, no van a poder generar complicaciones todavía. Y con blanca podemos jugar con mucha libertad. Eso es lo bueno. Otra alternativa es torre 8 ubicando también la torre en la columna abierta. Abierta para las negras en este caso. Como ideas a futuro. Caballo F6, que es la idea principal, enroque. Y ahora ya las blancas completaron el desarrollo, tienen su rey seguro, tienen un muy potente alfil, por eso también la jugada C6 a veces suele ser útil para las negras en ese aspecto. Sus dos caballos están muy bien, aunque esto de tenerlos así parece algo bueno, pero en realidad no es tan bueno porque dos piezas estarían yendo al mismo lugar, entonces es como tenerlo repetido. Conviene que este caballo estuviera acá en F4 mejor para controlar una casilla. Que controle una misma casilla, pero que dos vayan al mismo lugar, es como tenerlo repetido y no sería tan útil.
los caballos ser lazados. A veces funciona, pero no, generalmente no suele estar bien. Ahí está. Bueno, tenemos esta posición. Entonces, ahora ya estamos entrando en la etapa del medio juego, porque hemos finalizado la apertura. Tenemos un centro bastante firme, bastante sólido. Tenemos control de las casillas más importantes, que son las casillas centrales. Tenemos el desarrollo de piezas, nuestras piezas están bastante activas. Entonces, llega la segunda etapa, que es el medio juego. Esta transición de apertura a medio juego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, creo que esto en alguna oportunidad se lo he comentado, tenemos que aplicar el método de análisis, ver cómo está la posición eh, de todo. ¿Sí? El análisis de la posición no va a determinar si tenemos ventaja, si no tenemos ventaja y sobre todo, cuál es el plan. Bien, entonces, para además, digamos, de estudiar esta apertura específicamente, vamos a repasar los conceptos estratégicos que rigen a la partida de ajedrez, que es como el método que tenemos aquí en la academia, ¿no? Analiza, planifica y ejecuta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la posición. ¿Qué logramos hasta ahora? ¿Qué tendríamos que lograr? Y, bueno, pasar a trabajar en esa situación. Para elaborar el plan, primero tenemos que saber cuál es la condición. Por ejemplo, algo que ocurre muchas veces es un plan de salud, que quizás es lo más simple como analogía, ¿no? Si queremos salir a correr, tenemos que saber en qué condiciones físicamente estamos. No podemos salir a correr solamente porque tenemos ganas y correr 20 o 30 kilómetros porque, bueno, nos puede pasar algo. Sería, bueno, en mi caso sería casi imposible, pero lo que tenemos que hacer generalmente es un análisis de nuestro estado de salud. Lo más fácil es, bueno, el análisis de sangre que nos dice si estamos bien, tenemos algo raro. Después, bueno, visitar a aquellos especialistas en ese tema. Y bueno, si estamos todos en condiciones, seguramente empezaremos a hacer el plan de entrenamiento donde decimos, bueno, corremos 1 kilómetro, después aumentamos 2 y así progresivamente. Bueno, acá ocurre lo mismo. Tenemos esta apertura que es la Trompowsky. Hemos desarrollado la primera parte, nuestras piezas, hemos cumplido los primeros objetivos, que es llegar a una posición saludable, podemos decir. Y vamos a aplicar el método de análisis. Bueno, la apertura dijimos que tenemos 4 puntos. La seguridad del rey, el desarrollo, la lucha por el centro y luchar contra las ideas del oponente. Esos son los 4 objetivos. Eh, yo lo marco, perdón, ahí estaban llamando. Yo los marco porque, bueno, son importantes, son el método que uso en el entrenamiento y, bueno, también lo voy a empezar a aplicar en las clases grupales porque es una guía, ¿sí? Es como la guía. Entonces, cuando cumplimos esos objetivos en la apertura, pasamos a la siguiente etapa, que es o la transición al medio juego, donde tenemos que elaborar el plan. Elaborar el plan es sumamente complicado si no conocemos cuál es nuestra situación, es decir, cómo estamos para saber qué hacemos. Eh, Esa sería la idea básicamente. Listo. Muy bien, entonces primer punto para analizar, y en este caso cuando aplicamos el método de análisis sí tiene una serie de puntos que son importantes. Bueno, el primer punto, ¿alguien sabe cuál es el primer punto? Además de ver la apertura Trompowsky, a ver si alguien recuerda. O lo que se le ocurra a ustedes, ¿cuál sería para ustedes quizás el punto más importante a evaluar? Bueno, tomen nota de esto porque es sumamente importante.
El primer punto a tener en cuenta es la seguridad del rey. Sí, ver cómo están los reyes. Nuestro rey está bien, el rey de las negras también. Entonces, ambos reyes se encuentran bien, se encuentran saludables, están seguros. Segundo punto, si la seguridad del rey es el más importante, ¿cuál será el segundo punto? Es más, lo podemos ir escribiendo aquí en el chat. Mira, ponemos uno. El uno es la seguridad del rey. Ok. Dijimos que están, vamos a poner el símbolo igual que es equilibrio, ¿no? Sí, Luis. ¿Puede ser el segundo punto el control del centro? Control del centro, bueno, eso es importante en toda la partida normalmente, sobre todo en la apertura, tenemos que lograr ese objetivo. El rey, por ahí necesitamos que siempre esté seguro y, bueno, menos en el final, que ya va a tener un rol más activo. Pero tiene que ver un poco con la ventaja de espacio, el tema del centro, pero no sería uno de los puntos a evaluar, o por lo menos en este método que les hablo, que más o menos Guillermo habló algo parecido también. A ver, ¿quién se arriesga ahí un poquito más? ¿Qué será lo? ¿Y la disposición de las piezas para ir al ataque? ¿La facilidad de las piezas para ir al ataque? Bueno, ese es uno de los puntos, pero no va a ser el punto número dos. Generalmente, bueno, necesitamos salud muchas veces. Después, otra cosa que necesitamos también en nuestra vida cotidiana es lo material, ¿no? Tenemos que tenerlo, lo material. Es decir, cuánta plata tenemos a veces no es lo más importante, porque lo más importante es la seguridad del rey, que vendría a ser como la salud. Y el material también es importante porque casi todo requiere un gasto, incluso hasta tener tiempo libre, porque no tendríamos que trabajar en ese tiempo, entonces tenemos que tenerlo. O, no, o a veces tenemos que gastar. Entonces el material pasa a ser el segundo punto. El material tiene que ver con el valor un poco relativo de las piezas. Decimos relativo porque las piezas valen por lo que hacen y no por lo que son simplemente. Pero en este cálculo sería un cálculo más matemático, es decir, cuánta plata tiene cada uno. Entonces ahí podemos contar, la dama vale 9, las torres 5, serían 19, más los dos caballos que valen 3 cada uno. Tenemos 25 más 3 del alfil, tendríamos 28 más 8 peones. ¿Cuánto es? A ver. Puede fallar. 36, ¿no? 36. Entonces, vamos a poner aquí el valor relativo de las negras. La dama vale 9, la dama vale 9, las dos torres son 10, 5 puntos cada uno. Entonces tenemos 19, más un caballo 22, más dos alfiles que valen 3 cada uno. Tenemos 28, más 8. ¿Cuánto tenemos ahí? 36. Está bueno, no hace falta que hagamos toda la cuenta. Yo lo hago ahora, pero más o menos para tener una relación y empezar a aplicar esto. Entonces, esto nos daría un equivalente a 0 puntos. Por lo tanto, podemos decir que el material está igualado, ¿sí? No hay ventaja para ninguno de los dos. No hay una ventaja material. Siempre que tengamos en cuenta que, como dijimos, si la posición es abierta, los alfiles van a ser un poquito más poderosos, si la posición es cerrada, los caballos. Pero acá evaluamos específicamente el material, es decir, cuánta plata tiene cada uno, más o menos, algo así. Entonces, cuánto se puede gastar y cuánto no. Punto número 3. A ver, ¿cuál será el punto número 3? ¿Será la actividad de las piezas o no? Esto es como los 4 tomos de Grau casi, donde primero vemos los rudimentos, lo esencial, lo básico e importante. Y el segundo, el material, que tiene que ver con la táctica muchas veces, que es concreto, es decir, el material lo podemos ver, podemos percibir. Desarrollo de las piezas, bueno, eh, no es ese el desarrollo de las piezas, que es la actividad de las piezas, ¿no? El punto número 3 tiene que ver con la estructura de peones.
estructura de peones, y si bien lo voy a resumir un poco, es algo complejo, tiene que ver con las diferentes formaciones, peones aislados, cadena de peones, eh, los huecos que se generan, también la ventaja de espacio, porque eso la otorga en sí la estructura de peones. Entonces, acá vemos que nuestra estructura de peones con blancas es muy sana porque los peones están todos en una isla de peón, es decir, no hay una columna que divida y las formaciones están bien. Ahora no está tan sano porque hay algunos huecos, es decir, donde no podemos controlar con los peones. Pero las negras tienen dos islas de peones, acá tienen 4 peones que parecen 3 casi, entonces ahí ya hay un pequeño daño, y acá tienen otras islas, son 2 islas, mientras más islas haya de peones, generalmente suele ser más débil, sobre todo en los finales. Pero esto es a grandes rasgos, después vamos a ir más al detalle, en algún momento estudiaremos tal vez esto que tenga que ver con el método de análisis, o haremos unas clases generales, abarcando diversos temas, sobre todo el método que utilizamos aquí en la academia para lo que es entrenamiento y clase de ajedrez. Digamos, son pocos puntos y a eso le vamos dando cada vez más profundidad para bueno, que sea algo simple de aprender, pero que sea importante y se pueda seguir progresando. Ese es el objetivo. Entonces vemos que la posición, podemos decir que hay una pequeña ventaja para las blancas. Esto lo podemos poner de esta forma. Se pone un más igual, que sería como pequeña ventaja. Sí, sería de esta forma. Es una muy pequeña ventaja nada más, no marcaría la diferencia. Y el punto número 4, yo se los voy escribiendo para que a ustedes les quede. Ahora sí, tiene que ver con el desarrollo de piezas. Es más, voy a copiar acá lo que escribió Gisela. Sería actividad o desarrollo de piezas, porque actividad y desarrollo son palabras equivalentes. En el medio juego normalmente decimos piezas activas. En la apertura decimos tenemos que desarrollar las piezas, pero algunos libros y autores, hablando en el medio juego, dicen voy a desarrollar un caballo. Por ejemplo, voy a desarrollar este caballo en una posición más activa. Significa que voy a activar el caballo, voy a mejorarlo. Entonces podemos marcar ahí. Y en este punto, ahí sí tenemos que ver cuáles son las piezas activas y pasivas. El más adelante del igual indica que las blancas están con ventaja. Si el más estuviera detrás del igual, significaría que las negras tendrían una ligera ventaja. Entonces, acá hacemos la comparación entre las piezas. Las torres estarían desarrolladas, la dama también, caballos, los dos caballos también, el alfil está muy bien, muy potente aparte. Entonces ahí tenemos nuestras piezas desarrolladas, están activas. Ahora las piezas negras, esta torre, podemos decir que está pasiva, no tiene actividad. El alfil, si bien no se mueve, estaría más o menos activo. Entorpece el desarrollo de la torre, eso sí impide el desarrollo. Pero no está muy pasivo, está algo activo ahí. Defiende y también tiene una buena diagonal. La dama, podemos decir que está ahí media pasiva, pero estaría desarrollada. La torre está conectada con la dama. El caballo está desarrollado, controlando el centro. El alfil también. Entonces, solamente deberían tratar de mejorar la ubicación de su alfil y completar ese desarrollo para tener sus piezas activas, o buscar la forma de activar las piezas negras, sobre todo la torre. Entonces ahí ya es como se van marcando los planes. Las blancas tienen una pequeña ventaja, tienen una posición saludable, eso significa que ahora sí podemos lanzarnos a hacer un plan de ataque. ¿Sí? No hace falta que hagamos un plan de mejora de la posición, porque ya estamos bien. Entonces, por ejemplo, las negras tendrían que primero mejorar su posición con las piezas, completando el desarrollo de la torre tal vez, que es la que más perjudicada. Y acá las blancas podemos decir que tienen como una muy pequeña ventaja, entonces se escribe de esta forma, así como que ventaja. Y no sería un más y un menos. Acá yo voy a poner los símbolos para que ustedes los puedan. Bueno, después cualquier cosa,
Tiene que ver más que nada con la notación en ajedrez. Es lo que tiene que ver con los símbolos. Pero bueno, es para saber de qué hablamos cuando hablamos del método de análisis. Una vez elaborado el método de análisis, vamos al plan. El plan de las negras es tratar de completar el desarrollo y consolidar su posición. El plan de las blancas, como ya están un poquito más avanzada, por eso decimos que la apertura es una carrera, donde buscaremos cumplir ese objetivo para ya después atacar. Normalmente el que cumple los objetivos a la apertura es el que puede atacar con más fuerza. A veces podemos hacer ataques, pero si no tenemos un desarrollo de piezas, son como ataques fugaces. Y eso nos termina complicando a la larga. Bien, vamos ahí. Torre E8 es tal vez la mejor opción para las negras, o de las mejores. Otra tendría que ver con el desarrollo del alfil. Acá dama de 3 controlando la casilla 4 y comunicando las torres. Importante ahí. D5 para evitar la expansión de las flancas, pero eso hace que la posición se bloquee y hasta se pueda cerrar. Ahora de esta manera, bueno, el alfil también va a quedar bloqueado, pero esta cadena cada vez más larga, la posición es de característica cerrada y eso nos conviene porque tenemos pareja de caballo. Y acá tenemos una fuerte cadena de peones. Las negras lograrían equilibrar un poco el juego porque al fin y al cabo completaron su desarrollo. Ahora esta pieza no está muy activa, pero al fin y al cabo está desarrollada. No sería una ventaja ganadora acá para las blancas, sino que una mínima ventaja y habría juego para ambos, ya que las negras también tienen esta casilla. Bueno, algo larga se hizo la introducción. Este sería como el esquema acá, ¿no? Enroque, torre 8 y dama de 3, manteniendo la opción de salida hasta el final. Esta sería como el esquema ideal, tanto para las blancas, sobre todo para las blancas, que están aquí un poquito mejor, o al menos están en una posición más cómoda, y ya pueden iniciar el plan. El plan va a ser atacar por qué sector. Por el flanco de dama. Muy bien, ahí está. Perfecto. Como vemos, tenemos una posición muy sana, ya podemos empezar a atacar. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Que tienen que ver con esta posición. Primera partida en base a este esquema. Aquí, bueno, peón de 4. No sé si hay dudas, preguntas, consultas con respecto al anterior. Bueno, perfecto. Toman nota de ese método de análisis porque lo vamos a aplicar varias veces hasta poder comprenderlo y profundizarlo en esos puntos importantes. Bueno, caballo F6, alfil G5, atacando el caballo y G6, ¿no? La jugada, ahí sin dudar, alfil por caballo, peón por E3, amagamos que vamos a sacar el alfil por este lado, tras F5, ahora jugamos G3, ¿no? Y lo engañamos, ahí le hacemos un pequeño amague. Y ahora controlamos esta casilla que es importante. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, pero si me juega acá me dobla los peones y al fin y al cabo me quedan peones doblados, pero me queda peón de más. Como sabemos, la ventaja material en el método de análisis, en el medio juego, es importante, ¿no? Sacrificar un peón sin saber qué compensación es mejor tenerlo ahí y quizás más adelante lo puedan sacrificar. Peón G3, alfil G7, ahí desarrollando normal, alfil G2, poderoso alfil, este también, pero ven que chocan contra acá una cadena de peones. Enroque, caballo 2, caballo sale por acá, dijimos, una porque puede saltar a esta casilla, también podría saltar a esta si este caballo sale por acá, pero sobre todo también deja paso a este alfil, a esta diagonal. Por eso van a ver que en muchos esquemas donde se da el fianquito de rey, el caballo sale por E2. Incluso, bueno, en la inglesa suele pasar. Ahí peón de 6, enroque,
Torre 8, que, bueno, por transposición vamos a llegar. Y C4, no expandimos. Una vez que ya tenemos el rey enrocado, solamente nos falta sacar este caballo, podemos ya expandirnos por el sector de ataque. C6, jugada que permite tal vez el desarrollo del alfil. Todavía no se ha desarrollado este caballo, que la vía más usada es esta, aunque también podría salir por acá, caballo C7, pero como que no tiene tampoco tanto futuro por ese lado. Sin lugar a dudas, la casilla ideal para el caballo sería E4. No es una casilla absoluta porque podríamos llegar a jugar F3, pero sí es un puesto avanzado relativo, porque al jugar F3 debilitamos. Caballo C3, desarrollo de piezas, caballo C7 y viene la maniobra. Perfecto, ya logramos la posición ideal que queríamos jugar, lo que teníamos estudiado, aplicamos el método de análisis, sabemos lo que hay que hacer, elaboramos el plan. ¿Y cuál es el plan? Atacar por el flanco de dama. Muy bien, ¿y cómo avanzamos entonces por el flanco de dama? Ahora hay que ejecutar. Ya tenemos el análisis, tenemos el plan y ahora hay que ejecutar. Analizamos, planificamos y ejecutamos. Se podría jugar B4. B4, muy bien, perfecto. B4, también podemos jugar dama de 3, que era la de la teoría, ¿no? Que veíamos recién. Pero ya podemos lanzarnos con B4 ahí al ataque. Ahí está muy bien, el caballo está defendido por el otro. Así fue como jugaron las blancas en este caso, en esta partida. Ahí, bueno, hay varios ejemplos de esta posición, es una posición bastante teórica. Dama de 3, por transposición llegamos a la jugada dama de 3, que es una buena casilla para la dama. Dama de 7 y ahora, ¿cómo seguimos acá? A4, bueno, A4 muy bien, tratando de expandirnos. Y esa jugada está bien. Si A4, una posibilidad de las negras jugar a 5, intentando bloquear ese avance de peones. Esa es una posibilidad. Pero bueno, A4 es una jugada que está bien. La otra es arrimar la torre hacia el lugar donde vamos a atacar y llevar todas nuestras piezas. Como vemos, las negras no tienen un ataque inmediato o algo que se puedan venir con todo por el flanco rey. Tampoco pueden generar apertura en el centro. Entonces tenemos como un control total de la posición. No hay peligros a la vista. Entonces, acá las flancas, pero es una elección en este caso, tanto A4 como traer la torre para después romper. Yo, en mi caso, muchas veces elijo mover las piezas porque una vez que movemos el peón ya no retrocede. ¿Por qué elijo mover las piezas? Porque veo qué va a hacer mi oponente. A veces el oponente, yo estoy pensando que va a hacer tal o cual jugada y termina jugando otra cosa que por ahí no es lo mejor y se debilita solo. Entonces, por ahí me ahorra el trabajo de generar aún más presión. Pero eso van los estilos, ¿no? A veces hacer jugadas más tranquilas, como esperando ahí, haciendo una pausa, hace que el otro haga una buena jugada y también nos complique. Pero bueno, eso va en el estilo de cada uno. En este caso, las blancas deciden ir ya directo al ataque, no dar tiempo
para nada ni para ver qué hacen, genera una amenaza que es peón por peón y lo que quieren es tratar de abrir la diagonal para ese poderoso alfil que está en G2. Es como hay un francotirador. Caballo de 4. Caballo de 4, jugada buena para las negras, pero sobre todo es importante. Importante porque necesitan bloquear esta diagonal. Eso es lo que busca negro. Entonces, tanto de blancas como de negras vemos algunos de los planes importantes. Las blancas ya están mejor, sin lugar a duda. ¿Por qué están mejor? Porque lograron completar rápido su apertura y ya están en el plan, están ejecutando su plan, mientras que las negras aún se están organizando, se están acomodando y no tienen tiempo para crear amenazas. Solamente van evitando los problemas que van surgiendo. Y ahora sí, seguimos ahí al ataque con A4, A5, y acá ¿qué hacemos? Las blancas juegan con mucha precisión. Podríamos venir con torre F a B1. Muy bien. Bueno, un consejo por ahí, cuando ustedes están jugando una partida y llega un momento en que dicen, ¿y ahora qué juego? Bueno, cuando ustedes se hacen esa pregunta, no saben qué jugar, tienen que pensar en esto. ¿Qué pieza puedo mejorar? ¿Bien? Por ahí elaborar un plan es más complejo, pero decir, ¿qué pieza puedo mejorar? ¿O qué pieza no está trabajando? ¿Cómo la hago trabajar? Entonces ahí encuentran rápido cuál es la pieza. Eh, y bueno, ahí traemos todas las piezas ahí trabajando. Esto sería lo ideal. Pero en este caso las blancas, tal vez por precaución o quizás querían llevar esta torre a otra columna, eligieron la jugada torre B1, que también está buena porque cualquiera de las dos a la columna B está bien para poder abrir después ya tener una torre. Total, al fin y al cabo, si nos comen, no está peón por peón, no vamos a tomar de peón para no cerrar la columna. Ya podríamos tomar con piezas, incluso con la torre, y después traer la otra torre y nos encolumnamos y tenemos un objetivo muy claro. Y sobre todo vamos a tener casillas importantes para nuestras piezas. Así es como vamos avanzando. Todo en este caso se hace un poco más largo, pero como les comentaba al principio, al tener caballos, los caballos son piezas poderosas, pero son lentas. Entonces todo va a ocurrir estratégicamente poco a poco, de maniobras, no apresurarnos tanto, sino ir buscando los lugares para que los caballos puedan establecerse. Cuando tenemos los alfiles, como que todo va más rápido, entonces aceleramos la situación. Y eso, bueno, también va llevando después a la decisión que ustedes tomen, cómo les gusta jugar. Si les gusta jugar dinámico, tranquilo. Los caballos igual también tienen su dinámica. Pero ya en una estrategia general podríamos decir que al jugar pareja de alfiles contra pareja de caballo, las maniobras para las blancas eran más importantes. Y controlar la posición, en este caso mantenerla bastante cerrada, con muchas piezas, hace que los alfiles no puedan salir prácticamente o no tengan diagonales libres. Entonces ahí tomaríamos de todo. Bueno, peón H5, buscando cierta iniciativa por el flanco de rey, pero fíjense que esto es una estructura muy sólida, es de las más fuertes que hay. Lo bueno que ya nos deja también el escape para el rey. Peón por peón, apertura de líneas. Si estamos atacando, tenemos que abrir líneas, es importante. Ustedes dirán, por ahí tendría que haber capturado acá en este momento para abrir líneas, o si captura acá, sería como un error, porque ahora la torre puede comer y esa torre no estaba jugando, era una pieza pasiva. Si hubiéramos aplicado el método de análisis que lo hicimos, nos hubiéramos dado cuenta que esa es una pieza pasiva. Entonces decimos, si captura, activo la torre de él, que era pasiva, y le soluciona un problema. Entonces no nos conviene. Ahí también nos sirve el método.
nos conviene capturar acá y abrir esta columna, peón por, y ahora sí tal vez torre acá. Pero observen que ahí se puede, bueno, tal vez desarrollar este alfil por A6 y también facilitamos la comunicación. Por eso es que en este caso nos apresuraron a abrir líneas. No tienen apuro, porque de todas maneras las negras no pueden cerrar la posición. Si quisiéramos para acá, y aún así, si la cerraran a la posición, tenemos dos caballos, entonces no tendríamos que preocuparnos. Acá, por ejemplo, lo instalamos ahí con el caballo y quedamos muy contentos. Ayer o antes de ayer escuchaba a Rey Dama, no sé si alguno lo conoce, es un youtuber de ajedrez que, bueno, hace muchos videos y trabaja para chess.com también. El caballo lechugón o algo así lo llamaba, pero bastante chistoso, que hablaba del caballo centralizado. Un caballo muy fuerte. Lechuguero, creo que decía. No sé si era porque comía lechuga o qué, pero. ¿Sí? Eh, Perdón, Luis, ¿decías algo? Sí, que Rey Dama le llama caballo lechuguero. Lechuguero, ahí está. Sí, no sabía, yo me pareció que decía eso, pero Y en la no especie estaba yo. decía caballaco. Cuando se convertía en un caballo centralizado le decía caballaco. Sí, sí, me pareció curioso cómo lo llamó. No sé por qué eso, pero bueno, los caballos son herbívoros, ¿no? Bien, entonces no tienen posibilidades de cerrar, de bloquear la posición. Y avanzan con H5, tal vez buscando, dice, bueno, si me ataca por el flanco de dama, tengo que reaccionar de alguna manera, buscará un contraataque. Bueno, abrimos la posición, cada vez que atacamos, es importante abrir la posición. Torre B6, atacamos acá el peón débil y ya preparamos para encolumnarnos. Así todas nuestras piezas están trabajando. Dama C7 es una imprecisión, pero esto ya es ir muy al detalle. Imagínense que estos jugadores que están enfrentándose acá son jugadores avanzados, más o menos de un Elo FIDE de 2300, 2400 casi. Bueno, tiene un gran conocimiento. La jugada precisa hubiera sido, a ver, ¿cuál hubiera sido la jugada precisa acá? A ver, para defender con negras. Capaz alfil a D7. Alfil de 7 completando el desarrollo, bien, interesante. ¿Qué otra? No es fácil la jugada, ¿eh? Por supuesto, porque si no las negras posiblemente lo hubieran hecho. No es que está muy a la vista. Es decir, bueno, cuando ustedes la encuentran van a decir, pero era re fácil. A ver, ¿cuál será esa jugada? No son fáciles porque no es algo que se nos ocurra de inmediato, pero después que encontramos su lógica, decimos, bueno, sí, está bien, es la jugada. Tampoco es que con esto las negras se van a salvar la partida, o van a quedar mejor, sino que ha sido una buena defensa. ¿Cuál es la pieza que estaba pasiva de las negras? La torre. La torre. Entonces, torre 6, cambiar esa pieza pasiva, hubiera sido una interesante opción ahí para las negras. Así de esta manera, hubiera estado bien. Sí, en ese caso, jugaron dama C7, dama C7 que bueno, es algo dudosa. Mm, Si lo vemos desde este lugar, desde el lugar más material, podemos decirlo, la dama vale 9 y defiende un peón que vale un punto. Es decir, que estamos gastando 9 puntos en defender uno, haciendo y gastando mucho, invirtiendo mucho en eso, y tal vez no sea tan bueno. Por eso la torre hubiera sido una mejor defensa,
o incluso, como decía Evelyn, alfil de 7 hubiera estado muy bien para defender de forma económica. Ahora las blancas siguen con su juego. Torre F1, alfil A6. Recién en la jugada 18 completan el desarrollo total de las piezas las negras. Significa que algo ha ocurrido. Ahí es donde se tienen que replantear. Mientras que las blancas ya lo lograron hace varias jugadas atrás. A ver, tendría que retroceder un poco. En la jugada 12. ¿Cuál es el ideal? Pero esto también depende muchas veces de la apertura, si es teórica o no. En este caso, como son esquemas, dependiendo también a veces las particularidades que puede tener, no es 100% exacto, pero normalmente tenemos que desarrollar nuestras piezas o completar la apertura entre la jugada 8 y la jugada 16 aproximadamente. Si nos extendemos un poco más, tenemos que saber que tiene que haber algo que justifique realmente ese atraso en el desarrollo o completar la apertura. En algunas defensas, como la defensa india de rey, que es bastante compleja, muchas veces desarrollo, la salida del alfil se demora mucho, pero porque cede espacio al oponente. Entonces, en ese caso es como que ya está estudiado y está justificado. Pero si no, de forma general, podemos decir que en este caso las negras tuvieron problemas para desarrollar. Eso le tiene que llevar a pensar, bueno, la estrategia no estuvo tan bien o de qué forma podría mejorarlo. No es que tampoco todavía están perdidas, todavía están en partida. Bueno, caballos por se materializa la ventaja, es decir, que se puede ganar un peón, pero acá curiosamente, si alfil por, ¿cuál es la respuesta de las negras? A ver, Alfil por C4 y si dama por alfil, torre por alfil. alfil por C4, la verdad que interesante, ¿no? No se me había ocurrido esa jugada. Dama por, torre por, pero acá hay un problema porque este puede caer. Ahí estaría el problema tal vez. Ah, claro, tenés razón. Cae ese. Sí, sí. Eh, por eso en este caso no funcionaría muy bien. Acá la jugada intermedia que tienen las negras es la jugada de 5, aprovechando que ese peón está clavado. Atacarían el alfil se tiene que retirar. Bueno, a menos que busquemos un poco de magia y sacrifiquemos acá, ¿no? Por dos peones más ataque, que no estaría mal, ¿no? Es un sacrificio que se puede llegar a hacer. A ver, alfil por. Peón por, son muchos peones, dama por, nuestro caballo llegaría con ataque, la torre se comería este, el rey quedaría sumamente expuesto, se podría hacer. Pero bueno, si hacemos una jugada normal, porque bueno, en este caso es un análisis, si estuviéramos jugando la partida, no sé si lo haríamos al sacrificio, capaz que sí o capaz que no. Pero bueno, sacamos el alfil y después alfil por C4, las negras tendrían su par de alfiles un poco más activos y una posición que se puede jugar perfectamente. Dama acá, torre A7 para evitar la invasión. Y bueno, se hace difícil acá la partida. Se hace difícil, en algún momento van a jugar C5, van a tal vez luchar en la columna, buscar un contrajuego acá con H4. Y ya la partida no está nada clara. Incluso hay amenazas de alfil acá, ¿no? Eh, como las torres están conectadas, en este caso nos cortan ahí el Wi-Fi. Desconectan todo. Desenchufan esas torres. Bien. Por eso hay que tener cierto cuidado. En este caso, muy interesante, muy buena la jugada acá, dama C2. Dama C2 que amenaza ahora sí alfil por, y ya la jugada de 5 no tiene el mismo efecto. Aparte, como esta dama está indefensa, pues hay unos temas con rayos X.
Después de toda esta presión y que no es fácil ahora jugar para las negras, decidieron lanzarse a un ataque. Pero cuando no tenemos un buen desarrollo, nuestras piezas no están muy activas, lanzarnos a un ataque, bueno, puede que haya sido eh, el último recurso que pensaron las negras. O veían que su posición no estaba tan mal o estaban muy incómodos y dijeron, bueno, vamos a buscar actividad, vamos a buscar contrajuego y complicamos la partida. Total, si seguimos por un camino lento y tranquilo, las blancas van a sacar una gran ventaja. Bueno, aparte que también tienen que defender el peón E4, porque si además tienen una mala posición, pierden material, entonces todo estaría mal. Como hacemos mal el negocio, encima nos endeudamos. Estamos ahí muy complicados. F5, error, no error porque ahora la seguridad del rey ya empieza a desprotegerse. Recordemos el método de análisis. La estructura de peones está avanzando, los peones que avanzan sirven para el ataque y no son buenos defensores. Entonces generan mucho más huecos, más puntos débiles. Mientras más debilidades, más posibilidades tenemos. No era fácil de todas formas jugar para las negras, pero la jugada sugerida acá es D5. D5 todavía se mantiene en partida, si peón por peón. Bueno, acá hay una jugada que es esta, alfil D3, se engancha la dama, la torre, y la posición, las placas van a seguir bien, aún con esa diferencia material, que no va a ser tanta la diferencia, porque podemos jugar dama por peón, dama por, se diría algo así esto, peón por, son dos peones pasados, alfil y alfil por caballo. Ese sería, pero bueno, estos dos peones compensarían esa pieza de menos, o este peón que ya está a punto de avanzar. Por supuesto, si no queremos ceder tanto material, podemos jugar dama acá, pero después de alfil por, torre por, ahora sí sería una calidad entera de diferencia. Y no hay mucho juego, porque los peones están iguales y no hay tanto juego para las blancas. Aún estarían en partida, pero ya con dos columnas abiertas para las torres negras, ya esto, técnicamente las negras están mejor. Pero bueno, D5 era la jugada. ¿Y qué hacer si jugaban D5? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos acá? No juegan D5. ¿Qué jugarían ustedes? Bueno, igual hay que saber qué hacer. Se podría jugar caballo a C3. Caballo C3, se puede jugar caballo C3, a lo cual vendría posiblemente el por peón, me imagino. Y ahora son las negras las que ganan un peón. Vemos ahí que D5 complicaba bastante. Igual acá hay una forma táctica para recuperar el material, a ver. Esto se llama sobrecarga. Una pieza que cumple dos funciones o defiende dos objetivos, decimos está sobrecargado. Muchas tareas nos complican. Podríamos hacer caballo por peón D. Exactamente. No, por peones, ¿no? Ajá. Sí. Ahí. Porque eso hace que si el peón captura, entonces ahí podemos capturar esto. Hay una sobrecarga. Ese es el tema ahí. Y bueno, si no nos come, sacamos el caballo y recuperamos el peón central aparte. Esa sería una buena opción, caballos de 3. Yendo más al detalle, más a la profundidad, y bueno, para esos espíritus aventureros, torre por alfil, aunque parece rara, torre por, peón por,
estos peones son sumamente fuertes, este va a estar muy débil, y esto se podría jugar. Pero la posición sigue siendo complicada. Yo creo que si habría que elegir, bueno, más fácil caballo C3, no tenemos que dar material ni arriesgarnos tanto, y la posición sigue siendo buena. Pero D5 hubiera sido una jugada. Por eso cuando estén en desventaja y estén apretados y se sientan por ahí incómodos, no pierdan la esperanza, porque si pierdan la esperanza ya mejor abandonar ahí y después jugar otra partida. Por lo menos el impacto de la derrota es menor. Claro, si sufrimos la partida, ya no tenemos esperanza de que podemos recuperarnos y terminamos perdiendo, no solamente nos quebramos, nos ganan la partida, sino que nos ganan psicológicamente, ya doble derrota. Y eso a veces es peor, sobre todo cuando jugamos un torneo o una competición. F5, error. ¿Cómo se aprovecha esto? Bueno, caballo F4, que es la casilla de caballo, atacando rápido, aprovechando de inmediato ese hueco y ese punto débil. C5, avanzamos ahí, fijando los peones. Observen lo importante de esta cadena de peones. Ahora tenemos un puesto avanzado absoluto, defendido por el peón, y bueno, cerrar la posición, como ya dijimos, todo esto no conviene para nada porque la pareja de alfiles no va a poder moverse con mucha fluidez. Y acá viene una jugada que es difícil, pero está buena, que es alfil F1. ¿Qué tendrían que hacer acá las negras? Bueno, simplemente cambiar y no tiene otra, rey por, y eso estaría bien. Pero hicieron la jugada alfil C8. Decidieron no cambiar porque dijeron, bueno, si en un final estaríamos perdidos, caballo contra alfil, posición bloqueada. A ver, ¿cuál es la jugada ahora de las blancas? ¿Qué se le ocurre ahí? Observan las debilidades tácticas, piezas indefensas, el rey siempre es una debilidad, la dama, las dos torres, piezas atacadas por una, defendidas por una. ¿Cuál es esa jugada? No se preocupen por equivocarse, estamos para aprender. Podría ser caballo H3 para entrar en G5. Bueno, pero G5 no estaría mejor que en F4, tal vez. No hay mucha diferencia. Estaría un poquito más avanzado, eso sí. Pero no sería mucho la diferencia en este caso. Hay otra no tan estratégica, diría yo, más bien táctica. Una combinación ahí bastante táctica. Alfil A6.
Pero alfil A6, cuidado porque ahí nos comen. Vuelve el alfil de nuevo. Sí, acá el tema está en esto. En esas tres piezas que están indefensas. Ahí está la complicación de las negras. No es una gran combinación, igual no es que es totalmente una jugada de otro planeta. Era una oportunidad más. ¿Se podría jugar dama B3 amenazando caballo por peón? O sea, sacrificando el caballo. Dama B3. Se podría pensar en ese sacrificio, pero hay otra jugada. A ver, Luis. Torre por C6. Torre por C6. Ahí está, perfecto. Esa es la jugada. Torre por C6. Buena jugada. ¿Por qué es buena jugada? Porque después de dama por viene el alfil B5. Y ahora observen, la dama no tiene una casilla donde puede ir a defender a esta torre. Donde se mueva la dama, viene el alfil por torre. Claro, ustedes van a decir, bueno, pero tampoco es tanta ventaja porque es un peón nada más. Pero no solamente un peón, porque después del alfil por torre, las blancas logran invadir en territorio contrario con mucha fuerza. Por ejemplo, si peón avanza, ahora este peón va a caer ahí fácilmente, sin problema, sin resistencia. Podríamos jugar alfil jaque intermedia, aunque eso bueno, hay que tener cuidado, no, porque el rey acá. Aunque igual acá al comer ya atacamos a la dama también, entonces ganamos ese tiempo y después quizás podemos jugar torre acá. La posición no es nada fácil, como que todo empieza a caer. Una vez que cae la estructura esa de peones, ya no hay resistencia. De manera ingeniosa, las negras buscaron una forma de resistir un poco más y a su vez simplificar. La simplificación muchas veces favorece un poco o alivia un poco al bando defensor. Decidieron jugar dama de 6, no es que se dejaron la dama, sino que es claro, después caballo por, torre por. Si nos ponemos a contar, la diferencia material no parece ser tan grande. Sin embargo, la buena estructura de peones y este peón avanzado hacen que tenga una buena ventaja. Sobre todo lo malo que son estos alfiles porque chocan, uno choca contra la cadena de peones blancos y el otro choca contra su propia cadena de peones. Entonces, técnicamente esta posición se debería poder ganar. Digo técnicamente porque, bueno, en la práctica puede ocurrir cualquier cosa. Para ir atacando puntos débiles, una jugada como alfil acá no serviría de mucho. Sacamos ahí el alfil y ya ataque y ataque. Y ya ahora todo empieza a caer. Una vez que caen esos peones que tenían, que le daban cierta fortaleza, ya no se pudo hacer nada más. Bueno, muy bien. Este ha sido uno de los ejemplos que teníamos sobre esta variante. Vamos a ver el ejemplo número 2. Entonces, ¿alguna duda, pregunta con respecto al ejemplo anterior? ¿Sí? Ahí cuando se cambió la dama por la torre y la pieza menor, puede ser que haya algún fundamento, por supuesto en otra posición, que lo justifique, digamos. Porque, por ejemplo, así como se puede entregar una calidad torre por caballo en una siciliana, por ejemplo, estaría buena la compensación de dama por pieza.
sin el peón tan avanzado, capaz. Bueno, en este caso, como comentaba por ahí recién, que al cambiar la dama, lo que buscan las negras es simplificar un poco para aliviar el ataque del blanco. Lo que pasa que, claro, al tener este peón tan avanzado y la estructura de peones, que parece fuerte la estructura de peones negras, pero es débil porque estos peones que forman la base de las cadenas no tienen forma de defenderse, de sostenerse, ¿no? Y otra de las cuestiones que también ocurre es que las piezas negras están descoordinadas. No pueden trabajar como un equipo. Observen acá que la torre, la dama y el alfil están trabajando en función de objetivos en comunes, que son, bueno, los peones negros, y son fáciles de coordinar. Como decíamos, una jugada como alfil ahí que defiende, ya está el alfil sale, ataca la torre y atacamos el alfil. Están muy comunicadas. Hay una comunión bastante importante entre las piezas que permite que todo sea muy simple y que fluya. Pero tiene que ver con esa conexión, que por supuesto cuando sacamos una ventaja es importante. No tenían muchas mejores opciones, tal vez. Otra, otra idea para intentar bloquear hubiera sido quizás alfil ahí, alfil por, y de esta manera, bueno, mantener este alfil como bloqueo de este peón, atacar ese otro, mantener las dos torres y bueno, luchar por la columna. Tal vez esto hubiera generado una mayor resistencia. Aún así, tampoco hubiera sido nada simple. Yo creo que acá dama 2 atacando nuevamente. Y bueno, y las negras tendrían que ponerse a la defensiva. Pero como vemos, el equipo de las blancas entra muy bien en juego y todo hace que, bueno, no se pueda sostener por mucho tiempo. Algo así, ¿no? Y acá podríamos buscar torre A6 para venir a comernos uno. Y aunque vayan cayendo de a uno, el problema es que las negras no tienen una forma de reaccionar. Eso es lo que hay que evitar siempre. Tratar de tener al menos algo de contrajuego. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos al siguiente. Eh, Bueno, misma variante, ¿no? Ahí alfil por caballo, peón por C4, en este caso directo, y D5. En este caso, el jugar D5, esto suele estar, bueno, quizás un poquito mejor, o suele estar bien para las blancas igual. Ahí peón E3, peón por, y en este caso, bueno, al tomar ahí, sacamos rápido el alfil. Que también, igual el alfil puede salir por ahí. Jugar con G3 sería como un poco más estratega todavía. Bueno, esta es otra disposición para la salida. Hay caballo F3, desarrollo de todas las piezas, enroque, y ya logramos la primera parte, ¿no? Aquí, si vemos, tenemos el rey seguro, eh, el material está igualado, no hay diferencia material. Tenemos, en este caso, eh, bueno, la estructura de peones está bien, y el desarrollo de las piezas también. Entonces, no tenemos nada de qué preocuparnos, mientras que las negras claramente acá les falta desarrollar sus piezas. La estructura de piezas está algo dañada, entonces, entonces las blancas tienen al menos una pequeña ventaja. Ya podemos iniciar el ataque, que como dijimos, muchas veces, basado en la cadena de peones, probablemente sea esta zona donde ataquemos. Torre A7, bueno, no hay mucho, ¿no? Tiene que defender la torre, no hay otra forma. Bueno, sí, tal vez C6 sería la alternativa, que la termina jugando igual, para habilitar a la torre que entre en acción. Pero ya las blancas están atacando, tienen la iniciativa. La iniciativa, ahí alfil, bueno, hay que sacarlo, por supuesto. Torre C1. Otra idea acá de torre C1, que torre C1 está muy bien, es, bueno, es decir, bueno, abrimos líneas, peón por, si peón por para dejarle la columna cerrada. Bueno, acá tal vez podemos venir con el alfil de 5 y dama B3 después, como idea, ¿no?
Pero no está fácil igual para el blanco todavía entrar, sin embargo, sí podemos seguir mejorando la posición de las piezas mientras que las negras van tratando de desarrollar. Dama C2, bueno, ahí F5 tiene que jugarlo, pues si no se venía caballo E4 y caballo C5, un puesto avanzado importante. Y ahora, a pesar de que la posición y que muchas veces atacamos por el flanco de dama, casi viene una jugada que es muy interesante y es buena para las blancas. Que esto es un buen ejemplo de cuando tenemos ventaja en desarrollo y nuestro oponente no tiene desarrollo casi o le falta o está demorado, un buen modelo de cómo jugar. Es similar a como cuando atacamos. A ver cuál será esa jugada. Bueno, esta jugada es importante, que es apertura de líneas. Como cuando estamos atacando tenemos que abrir líneas, cuando tenemos ventaja en desarrollo ocurre lo mismo, porque tenemos mayor número de piezas activas. Aunque nuestro oponente tenga pareja de alfiles, y eso puede complicarnos, no es fácil hacer este tipo de jugadas, pero hay que hacerlas. Tenemos ventaja en desarrollo, hay que abrir líneas, es importante. Si no duden, no siempre va a salir bien, pero tenemos que hacerlo. Eso es, bueno, es la estrategia y los conceptos. Anímense y bueno, no, como le digo, no siempre va a salir, pero bueno, si se animan, le van a encontrar la vuelta y va a ser importante. Bueno, ahí atacando y como ya abrimos líneas acá o vamos a hacerlo, las negras intentan cerrar un poco, pero cerrar tampoco es bueno porque los caballos van a tener casillas para maniobrar después. Y acá se viene otra jugada intermedia en este caso, que es peón por peón. ¿Qué pasa acá después de peón por caballo? Bueno, lo que hacen es acelerar el ataque. Un ataque muy fuerte y como muchas veces ha mencionado Guille en este tipo de apertura, la flexibilidad y la forma de jugar no es única. Podemos jugar de muchas maneras. Veíamos ataques recién sobre el flanco de dama, con una partida muy tranquila, muy estratégica, muy a largo plazo, bueno, para estilo de jugadores más tranquilos, y otro más dinámico, como es en este caso, un ataque directo sobre el rey basado en la ventaja en desarrollo. Es decir, que podemos aplicar muchos de los principios y fundamentos estratégicos. Eso es lo que la hace también tan rica en ideas a esta apertura. Bueno, C5, la intención es habilitar todas las piezas posibles, pero esto no ayuda mucho. Torre por y ya las blancas tienen una muy buena ventaja basado principalmente en el fuerte ataque y en el desarrollo. Es decir, en todas estas piezas activas que tenemos aquí. Peón por, eh, rey H8, dama por, recuperando aquí algunos peones y defendiendo también para que no nos doblen los otros peones. Bueno, dama por no sirve de mucho, porque está el caballo, en este caso. Pero igual no servía tampoco. Si peón por, aquí, bueno, no tenemos obligación de comer este, podemos guardarlo acá y ataque doble. Vemos que hay muchas piezas sueltas otra vez.
la descoordinación de las piezas negras hace que esto, el juego de las blancas sea muy simple. Caballo de 7, torre 8, aprovechando el peón avanzado. Imagínense que ahora es un puesto avanzado, pero ya en la última fila casi. Estamos a punto de coronar ese peón. Alfil H6. Y todas las piezas se suman al ataque otra vez. Esto hace que el trabajo coordinado y en equipo, aunque sean menos cantidad, parezcan más, un número más grande. Y bueno, ya la invasión de las blancas está llegando, pero siempre con cuidado, ¿no? Con cuidado porque acá nos distraemos un segundo, pestañamos y no dan mate. Por ahí está empezando un torneo, por eso la señal ahí que, bueno, un equipo Fórmula 1 se llama. Que bueno, son torneos abiertos, pues si quieren formar alguno del equipo, tienen un nombre, bueno, no me acuerdo si eran dibujos animados o corredores. Bueno, se llama Liga Fórmula 1, pero o videojuegos también se podían los nombres de los equipos. Por eso, bueno, no entramos con la academia, sino que nos sumamos a, bueno, el que se quiera sumar al equipo de Schumacher. Son partidas a 1 minuto. Bien, después de esta pequeña pausa, ahí D5, cerramos la diagonal para el alfil para que no nos den mate, por supuesto, y también abrimos la diagonal para nosotros amenazar mate. Pero esto no parece estar tan bien, porque puede caballo por, torre por, aunque las blancas están bien, la ventaja no es tan grande. La jugada que, que tal vez sorprenda es G3, aunque bueno, G4 sería como la jugada más, más fuerte, pero bueno, ya es una jugada de máquina, eso no es fácil de hacer. Y es muy difícil de hacer ese tipo de jugadas. D5 con múltiples amenazas, torre por, amenazamos otra vez a la descubierta. Y aquí, bueno, muy interesante, torre 7, aprovechando que la dama no puede moverse. Atacamos también. Y sobre todo defendemos el peón, que es nuestra carta ganadora. Los peones pasados hay que avanzar. Fil F5 y ya acá se viene la definición de los peones. Ahí C4 y ahora, ¿cuál es la jugada? A ver, ¿cómo rematan acá? Ahí ya estamos sobre la hora. Tiene que ir a jugar Luis también ahora, el torneo ahí, temático. Este miércoles vamos a estar haciendo nuestro torneo temático sobre ataque Trompowsky. ¿D8 puede ser? ¿Corona dama? D8, muy bien. Coronamos ahí la dama. Torre. Bueno, torre por. Y ahora, Torre 8 jaque. torre 8 jaque. Y las negras abandonaron. Abandonaron porque ya si mueven al rey, corono dama de nuevo y ya no puedo hacer nada. Y si torre por también. Así que bueno, espero que les hayan gustado estos ejemplos. Vimos aquí cómo jugar de esta forma, siempre alerta, ¿no? Porque vamos a un paso y nos descuidamos un poquito, nos pueden llegar a dar algún mate. Bueno, estamos en contacto, cualquier cosa tienen el grupo de WhatsApp y pueden consultar por ahí, por ese medio o de forma particular. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos.